Resumen imposible. Mati Columbati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Ahí van, 2 de la tarde, 25 minutos. Vamos a arrancar para tratar de resumir todo lo que aconteció. Ahora, como los lunes se junta todo lo del fin de semana, incluyendo viernes a la noche, pero también vamos a hablar de las fake news, cómo arrancó la campaña y ya con este tono que uno debe imaginar que va a ser así por lo menos hasta septiembre y ni hablar de octubre. Vamos a estar hablando del Congreso, por supuesto que de la cadena nacional de Javier Milei. Sí. Vamos a estar hablando del paro universitario y también vamos a hablar del streaming del CONICET porque se han despedido dejándonos un vacío existencial enorme. Vamos a arrancar como corresponde mientras ustedes dejan su like ahí en esta transmisión en vivo del Destape, con Kicillof, que lo cruzó justamente a Javier Milei y al gobierno por difundir una fake news. Seguramente ustedes lo deben haber visto porque, bueno, este fin de semana se habló muchísimo, sobre todo de ese video editado, porque fue compartido nada más y nada menos que por el vocero presidencial Manuel Adorni, ese recorte, bueno, decíamos editado maliciosamente, de una entrevista que Axel Kicillof había dado a Futurock el fin de semana. Y luego de ese video puso fin, simplemente eso, donde se lo escuchaba al gobernador admitir supuestamente que el peronismo no tenía propuestas electorales. Para los que no tuvieron la posibilidad de verlo, vamos a compartir el video editado, la fake news que compartió el vocero Manuel Adorni. Más que decirle a Milei, esto no, ¿qué dice el peronismo? Esto sí. Hoy yo no tengo una propuesta, me parece que tenemos que buscarla. Bueno, simplemente eso le hacen decir a Axel que básicamente el peronismo no tiene otra cosa que proponer más que enfrentar a Milei. Básicamente esa era la idea. Sí. Yo pensaba que esto no es nuevo. Recordamos también en la campaña en la ciudad de Buenos Aires cuando le hicieron decir a Macri que bajaba los penatos y qué sé yo. Y recordaba también algo que no me parece menor, que en ese momento quienes habían difundido ese video que estaba hecho por inteligencia artificial habían sido, digamos, los trolls, estos centenados de, digamos, que forman parte del ecosistema de La Libertad Avanza. Pero en este caso en particular, si se quiere, lo más dramático o más grave, porque esto habla del tono de la campaña que se viene, es que lo difunde el propio Adorni, ¿no? Sí. Y después a eso se suma Javier Milei. Sí. Porque en realidad el que comienza con esto es Horacio Kavak. Vamos a ver lo que ponía ahí el tuit de Javier Milei, ¿no? Que él finalmente lo que hace es levantar el tuit de Kavak, que decía, más que oponerse a todo lo que propone Milei, ¿qué propuesta tiene hoy el peronismo? Ninguna, habría que buscarla. Sí, la grabación de lo que es el video. Claro, exactamente. Replica el supuesto diálogo que tienen los periodistas de Futurock con Axel Kicillof. A esto, Javier Milei lo retuitea y le pone a confesión de parte. Impresionante, la verdad, ¿no? Que se hayan sumado sabiendo, además, claramente, yo no sé qué piensan ustedes, pero dudo mucho de que se haya comido la fake el propio Adorni. Y bueno, de Kavak ni hablar, pero me refiero más a Adorni y al propio Milei porque son funcionarios de primera categoría. Sí. Imagínate el propio presidente, ¿no? Hace 2-3 semanas Adorni lanzó Fake 78, que es el programa que hace desde la Casa de Gobierno, según contó Fabi Wallman hace poco, que lo hace desde un despacho de ahí la propia Casa de Gobierno, que supuestamente es para desmentir informaciones falsas. O sea que se supone que tiene que estar entrenado un poquito. El programa de Adorni es Fake 78 porque supuestamente se encarga de desmentir operaciones y informaciones falsas, que es lo que difundió. Sí, no queda al menos a mí me parece que con todos los antecedentes, ¿no?, que tenemos por parte, digamos, del gobierno de Javier Milei, no cabe la menor duda. Mentí que algo quedará. Esto es una vieja regla de hace muchísimo tiempo, antes de que existieran las redes sociales, pero que ahora en este contexto, en esta época de ultravelocidad y expansión de las noticias,
les es muy funcional. El colega Gabriel Sued fue, junto con Lázaro Magno, que estaban haciendo esa entrevista con Axel Kicillof, fue el primero que realmente salió muy enojado a decir que eso era mentira, que era un video que estaba editado. Vamos a escuchar el cortecito de la parte como corresponde, original y no editada, como decíamos, maliciosamente. Más que decirle a Milei, esto no, ¿qué dice el peronismo? Esto sí. No, lo que dice el peronismo, te diría, son las prioridades, los objetivos. Puedo empezar por soberanía, independencia, justicia social. Esas son una batería de cuestiones que están en juego con el plan de Milei. Después crear trabajo y que haya condiciones de laburo que sean dignas y que haya salario. Después las medidas en concreto, con respecto a cuestiones tan graves como bueno, una y deuda ahí impagable. entonces Axel sigue hablando acerca de, bueno, justamente respondiendo a esta pregunta, Sí. más allá de oponerse a Milei, ¿cuál es la propuesta del peronismo? Y ahí, bueno, empieza a hablar y a describir una Es verdad que el cantidad- peronismo tiene que seguir desarrollando esa Es verdad. respuesta. Digo, porque la escuché a Teresa García responder una pregunta similar, de una manera similar, digamos. No importa qué sector del peronismo. Me parece que el peronismo en general tiene que llenar de contenido esa respuesta, pero obviamente no dijo lo que dice el Sí, Adorni. no que es, dijo. no es simplemente la oposición por la oposición misma, que es lo que decía ese video fake. Bueno, Sí. anoche estuvo en Te Toman por Boludo, el segundo programa de Roberto Navarro, segundo episodio de Te Toman por Boludo. Estuvo anoche Axel Kicillof, justamente, obvio, se le preguntó por esto, Roberto le pregunta por esta operación, y bueno, y planteando un poco lo que quedó expuesto, ¿no? Que es lo que va a suceder en esta campaña, que va a ser una campaña roñosa. ¿Qué pasa con esto, con esta noticia falsa? No, creo que van a hacer una campaña roñosa, con todos los instrumentos, particularmente de redes. Ya vimos cómo empezó la campaña de Milei en Matanza con una noticia falsa. Milei va a la Matanza y la verdad que hicieron una incursión, creo que de 4 minutos, que hace acordar a lo que hizo Macri. ¿Te acordás cuando Macri fue también a un barrio popular y abrazó a un chico humilde y se trató de mostrar como preocupado, cercano o algo así? O sea que se les están acabando las ideas a los consultores, pero van a utilizar recursos y además tecnología para generar cosas como esta, para hacerlo a uno decir cosas que no dice. Y hay gente que se informa por las redes, hay gente que se informa a través del telefonito, y obviamente vamos a tener que estar batallando también con los inventos, las mentiras. Parte de lo que decía en la entrevista a Axel Kicillof ayer en Te Toman por Boludo, acá en el Destape con Roberto Navarro. Y mientras tanto, hay que decir que lo que dejó el fin de semana luego de la cadena de Milei, el viernes por la noche, es lo que se supone que va a empezar a ocurrir ahora en el Congreso. Se están ultimando los detalles para enviar al Congreso los proyectos contra el déficit fiscal que anunció el viernes en cadena nacional el propio Javier Milei, un proyecto que además busca, y esto es lo más alucinante que van a escuchar en mucho tiempo, porque realmente no sé qué es lo que creen que va a pasar con esto, que busca penalizar la aprobación de presupuestos nacionales con déficit. O sea que se supone que el Congreso va a tener que tratar una ley, y en todo caso, si pudiera aprobarla, para penalizarse a ellos mismos. Es lo que deja en evidencia que es una cañita voladora que tiró. O sea, Es más humo, ¿no? Los diputados, Claro. los diputados van a votar para meter presos a los diputados. Claro, es Cuando lo- ridículo. Cuando, Además, cuando supuestamente los proyectos no tengan una fuente de financiamiento, cosa que los proyectos que vetó Milei tenían. Tenían fuente de financiamiento. Sí, además está decir que, por supuesto, se ha consultado y le pueden leer, ver, escuchar por todos lados donde quieran. Constitucionalistas, expertos, diciendo que esto es
digamos, totalmente ridículo, inconstitucional, que no tiene ningún tipo de asidero judicial. Tienen fueros, además, los diputados. No hay, es nada, es esto, lo que decíamos, es venta de humo porque no hubo otra cosa. Además, es raro que se haya planteado una cadena nacional viernes a la noche. Generalmente se hacen los viernes a la noche cuando hay anuncios económicos, entonces, bueno, se les da tiempo, en todo caso, a que si hay anuncios económicos se pueda acomodar un poco. Para calmar los mercados del lunes. Exactamente, pero acá no hubo ningún anuncio económico. Por eso llamó la atención que además esa cadena no dijo nada, fue venta de humo básicamente. Me parece que es eso, es ratificar justamente. Hubo un mensaje a los mercados que es voy a hacer lo que sea para garantizar que, o sea, voy a vetar. Y el otro mensaje fue un claro indicador de que un poco la Balubi de la crueldad entró, que era desmentir que él sea cruel. Sí. No quiere decir que, o sea, estoy vetando todo esto de los discapacitados, de los jubilados, qué sé yo, pero no soy cruel. Ese era un poco el mensaje. Sí, igual lo desmiente de una forma rara, porque dices, si usted me quiere decir cruel, después no soy cruel, pero bueno, si eso es el precio del déficit fiscal, de mantener, que sería peor del superávit fiscal en realidad. Sería peor si él aprueba Que eso esto, es o sea, cruel. darle 10.000 pesos o 20.000 pesos a los jubilados sería peor que lo que... Bueno, por otro lado, el proyecto busca prohibir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria, según detalla este supuesto proyecto que va a ingresar para su tratamiento en el Congreso. Los textos borradores de ambas leyes, aparentemente, según trascendió, van a ser enviados en las próximas horas al Parlamento, en donde obviamente la Libertad Avanza se va a ver en la titánica tarea de tratar de encontrar gente, diputados, colegas, que voten esto, que aprueben esto, que intuyo que va a ser bastante difícil. De todas formas, yo no escupiría para arriba, nunca se sabe qué es lo que puede pasar en este Parlamento, en este Congreso y sobre todo en diputados. Bueno, hablando de diputados, va a ser escenario también esta semana de una nueva ofensiva opositora. Ahí van a intentar buscar dictaminar los proyectos impulsados por los gobernadores. Acá, bueno, finalmente recordamos que se emplazó a las diferentes comisiones, sobre todo la comisión de presupuesto que está presidida por José Luis Espert, que la tiene prácticamente cerrada con llave desde hace mucho tiempo. Entonces no quedó otra que emplazar. Recuerdan que durante la sesión incluso hubo ahí un intento de manganeta de decir, bueno, ya está, ya pusimos fecha, ya pusimos horario, no hace falta que se emplace nada. No, sí, dijeron el resto de los diputados de la oposición. Vamos a votar el emplazamiento con además la obligatoriedad de que tenga que haber un dictamen. No es solo que se reúna la comisión, sino que se reúna y que haya dictamen. Así que vamos a ver qué es lo que sucede esta semana. Va a ser importante. Está comenzando una semana importante en este sentido. El objetivo, obviamente, es finalmente terminar de votar estas iniciativas junto con el rechazo de los vetos de las leyes jubilatorias y de discapacidad en una misma sesión. Y esto es importante porque, obviamente, hay esta idea de tratar de que los diputados, sobre todo que responden a los gobernadores que están muy interesados en que finalmente esta ley que coparticipa los ATNs y también la ley de los combustibles, se queden también a votar el veto o el rechazo a los vetos de las leyes que ya sabemos que vetó el propio Javier Milei. Así que vamos a ver cómo avanza esto, una sesión que se impulsará para esta semana no, claramente, sino para la próxima semana. O sea, habrá que esperar unos 10 días. Bueno, muy bien. Seguimos, vamos a cambiar de tema. Vamos a volver a hablar de Milei, pero es algo que acaba de ocurrir hace instantes. Nada más, finalmente Javier Milei defendió el tuit que todavía tiene colgado y que no saca contra Ian Moche. Hace instantes nomás, Milei se presentó en la causa iniciada por la familia de Ian, que recordamos que es el activista sobre cuestiones de autismo. Él mismo padece autismo, Ian Moche.
para que borre ese tuit que lo agravia y que lo tiene ahí posteado en sus redes desde hace muchísimo tiempo y que no lo sacó, que no lo modificó, pese al pedido, digamos, del propio Ian, de la familia de Ian. Después tuvieron que ir a la justicia. Bueno, ¿qué argumenta Javier Milei? Que la publicación está en camino de criticar la labor periodística de Paulino Rodríguez y que se encuentra amparada por la libertad de expresión. O sea, para Javier Milei, el tuit de Ian Moche, o sea, atacar a un pibe con autismo amparado yo puedo decir lo que quiera porque hay libertad de expresión. Es básicamente la traducción de lo que acaba de hacer en la presentación de la causa judicial que hay alrededor de este tema y del daño que cree Ian Moche y su familia, que hace que el propio Milei todavía tenga colgado en sus redes ese tuit tan agraviante hacia su persona. Bueno, él cree que está amparado por la libertad de expresión. Acaba de suceder esto hace un ratito nada más. Vamos a ver cómo avanza esto y qué es lo que dice la justicia. Sí, la verdad que así es difícil creer que no es un gobierno cruel, digamos. No basta una cadena de... Para decir no soy cruel. Claro. ¿No? No. Bueno, habría que demostrarlo de alguna manera. Otro de los temas de la semana, señoras y señores, estamos arrancando este lunes con una semana de paro. Lo veníamos contando la semana pasada. Esta es una de las medidas de fuerza más importantes por la que atraviesa los trabajadores, trabajadoras, docentes y no docentes, universitarios y universitarias, porque tenemos por delante una semana de paro. Y luego de esta semana de paro, recordábamos, según lo contábamos, va a haber diferentes medidas, entre esas paros de 48 horas. Son más de 50 universidades que están cumpliendo esta semana de paro de todo el país. Desde hoy, 11 de agosto, paro de actividades en las que van a confluir diversas vertientes gremiales de docentes y de trabajadores no docentes. Esto es en el marco del rechazo de la motosierra del gobierno de Javier Milei, no solamente a los salarios, tienen que los salarios a la baja, paritarias congeladas desde hace un montón de tiempo, están por supuesto pidiendo por la recomposición salarial, la exigencia de que el Senado apruebe el proyecto de ley del aumento de las partidas presupuestarias también. Ahí hay algo que es no solamente entonces salarios, sino también presupuesto a las universidades, que lo que podría derivar nuevamente en otro veto presidencial. Una jornada de lucha que anticipan va a contar con un alto acatamiento motorizada por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, que incluye a los gremios docentes de la Federación de Docentes de las Universidades FEDUN, de la Federación Nacional de Docentes Universitarios CONADU, también, CONADU Histórica, como los no docentes que están nucleados en la Federación Argentina de Trabajadores de Universidades Nacionales, FATUM. Vamos a recordar que tanto CONADU como CONADU Histórica planteaban una semana de paro. El día de hoy, esta jornada de paro de 24 horas de este 11 de agosto, se están plegando otros gremios como FATUM, como FEDUN, como mencionábamos. Hay que ver qué es lo que van a hacer el resto de la semana estos gremios que, bueno, por lo menos cuando había conversado con ellos la semana pasada, decían, vamos a hacer alguna medida de fuerza, pero no vamos a adherir a la semana completa de paro que sí va a llevar adelante la CONADU y la CONADU Histórica, que, como decíamos también la semana pasada, son los dos gremios que más representatividad tienen dentro de los trabajadores docentes de las universidades. Por lo que esto va a ser una medida que definitivamente va a afectar. Hoy hablaba también con nuestro compañero Martín Epstein, que es docente de la UBA, del ciclo básico del CBC. Decían, no, en toda la semana, en todo el ciclo básico no va a haber clases. Advierten que es la mayor pérdida del poder adquisitivo de la historia, el salario que se ha convertido en el peor de Latinoamérica, según los gremios. Un informe de FEDUN incluso dice que los salarios reales en las universidades nacionales perdieron casi un 30%, un 29,3% contra los valores de noviembre del 2023, ¿no? Último mes en el que estuvo Alberto Fernández. Luego ya la llegada de Javier Milei hace que el deterioro en el poder adquisitivo de los docentes y no docentes de las universidades se profundice
cada vez más. Esto representa un nivel por debajo, dice FEDUN, de los valores de 2002. La salida de la crisis, bueno, la salida, el comienzo de intentar salir de la crisis de 2001. En 2025, el financiamiento educativo nacional cayó a un mínimo en 33 años, representado en la actualidad por el 0,7% del Producto Bruto Interno. Es decir, el presupuesto es realmente muy bajo y eso explica también la situación de las universidades. Esta semana, el secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, posteó detalles de la huelga, de lo que va a ser esta medida de fuerza importante, a la que llamó mega paro turístico. Hoy por la mañana, Daniel Ricci, es el secretario de Políticas Universitarias, obviamente es funcionario de este gobierno, lo que está haciendo es acusar a docentes y no docentes de tomarse esta semana de turismo, ¿no? No plantearlo como una medida de fuerza, no recibirlo en todo caso como debería recibirlo, que es atender a los reclamos que están haciendo todos los trabajadores universitarios, sino chicanear con que es un mega paro turístico. Bueno, para que vean, digo, de quién estamos hablando, este gallego Álvarez es uno que suele estar prácticamente un panelista de carajo, digamos. Está ahí con el programa del Gordo Dan 2 veces por semana. Se ve que tampoco le gusta trabajar mucho. No. Bueno, hoy estuvo Daniel Ricci esta mañana por la mañana, es el secretario general de la Federación de Docentes Universitarios de FEDUN. Habló con Ari Lijalán en Habrá Consecuencias y decía lo siguiente. ¿Cuánto cobra hoy un profesor universitario? Vos imagínate que un profesor universitario con dedicación exclusiva que recién arranca está cobrando 900.000 pesos. ¿Exclusiva es que no puede tener otro trabajo? Exclusiva es que no puede tener otro trabajo, que trabaja 8 horas por día. Claro. Con lo cual es un salario obviamente para un profesional que tuvo que tiene que tener título universitario y que no puede tener otro trabajo. Y los docentes con dedicación simple estamos hablando que están ganando 200.000 pesos. Con lo cual obviamente ni siquiera les alcanza para ir en colectivo, volver a la universidad, tomar un café el día que dan clase. Pero 200.000 pesos. 200.000 pesos, eso es por dan clases durante 4 horas en la semana. Es una dedicación simple. Sí, pero nada, es como es prácticamente ad honorem. Es ridículo, es totalmente ridículo. Por eso digo, estamos en el peor salario de los 40 años de democracia y hoy tenemos, si medimos el salario en dólares en Latinoamérica, pasamos de tener en el 2015 el salario más alto a tener el salario más bajo. Está pasando también que muchos... Bueno, ahí estaba Daniel Ricci esta mañana hablando con Ari Lijalá de Habrá Consecuencias. Reiteramos entonces hoy paro de 24 horas, pero tanto CONADU como CONADU Histórica van hacia toda la semana de paro, ¿no? Esta medida de lucha extrema, como ellos lo vienen planteando, pero porque evidentemente no están teniendo ninguna respuesta, no están siendo convocados y, bueno, mucho menos hay ninguna noticia acerca de que se vaya a plantear otro tipo de paritaria más que tener la paritaria congelada y finalmente que el gobierno termine haciendo con esa paritaria universitaria lo que quiera, ¿no? Sin ni siquiera llamar a las representaciones de los diferentes gremios universitarios, tanto docentes como no docentes. Bueno, y hablando de trabajadores y trabajadoras y otro rubro que, al que Javier Milei mira con un ensañamiento tremendo, que es el de los médicos y los residentes. Vamos a hablar del Garrahan porque después de que la Cámara de Diputados diera media sanción al proyecto de ley de emergencia pediátrica, los trabajadores del Garrahan acaban de anunciar que van a hacer un nuevo paro por 24 horas. Esto va a ser este miércoles a partir de las 7 de la mañana. Justamente por la mañana van a ir a la sede porteña de la obra social de la Unión Personal, ahí a protestar. Después de la media sanción de la ley de diputados, y hay que redoblar más que nunca la lucha por el salario y el presupuesto. Esto escribió en sus redes sociales la Junta Interna de ATE en el Garrahan, que anunció
el paro. Además, en el flyer, como estamos viendo, pidieron la aprobación efectiva e inmediata de la ley y el aumento salarial. Vamos a ver qué es lo que sucede también con este proyecto de ley, ¿no?, de la emergencia pediátrica. Da la sensación que este es uno de los puntos que va a ser muy difícil de revertir para Javier Milei. Tenemos dudas con el resto de las cosas, incluso con lo que pueda llegar a pasar con la recomposición a jubilados, bueno, con la moratoria ni hablar, eso está realmente muy, muy difícil. Estamos hablando de la posibilidad de revertir el veto de Javier Milei y que finalmente termine siendo ley. Esta, la del Garrahan o la de emergencia pediátrica, realmente está difícil para el propio Javier Milei. Lo que pasa es que, claro, si sale con los 2 tercios ya no la puede vetar, así que es el tema, y como los senados el número es bastante favorable. Sí. Es la única que salió con 2 tercios de diputados. Sí, digamos. Es la única que tiene número realmente, o sea, sería escandaloso que quienes votaron a favor de la emergencia pediátrica. Ha sucedido ya, de todas formas. Claro, claro, pero digo... Pero bueno, es más difícil porque realmente salió con, digamos, si esto fuera, si la sesión, digamos, cómo fue la votación y por los números que tuvo la ley de emergencia pediátrica, si eso se replicara en la posibilidad de sostener o rechazar el veto, no hay ninguna duda que saldría perdiendo Javier Milei. Claro, lo que pasa es que el tema es, a diferencia de las de jubilación y la de emergencia de discapacidad, esta tiene la media sanción con 2 tercios en diputados. Y si sale con 2 tercios en senadores, ya está blindada, ni hace falta, ni la puede vetar siquiera, digamos. No sabía eso. Sí. Bueno. Es la única que salió con 2 tercios de diputados, es emergencia pediátrica. Mira, fantástico. A la otra, la de financiamiento universitario, le faltó un voto para llegar a los 2 tercios. Bueno, fantástico. Bueno, veremos qué es lo que pasa entonces. La información entonces este miércoles paro en el Garrahan para que lo tengan en cuenta. De todas formas siempre hay guardias como corresponde. Lo que siempre piden los trabajadores y trabajadoras es que en el caso de que sean urgencias, que no sean demasiado complejas, traten de ir a otros hospitales porque obviamente la emergencia, el servicio de guardia va a estar colapsado ese día que hay paro, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de tema, ya con esto vamos a ir terminando. 1 de cada 10 pymes recortó personal en la era Milei. Hubo un duro informe del Observatorio PYME que revela que el 70% de las empresas no crece. Además, hay un récord del 33% de firmas que perdió ventas. Y en lo que respecta al empleo, 1 de cada 4 redujo personal. Estos son números tremendos de catástrofe. 1 de cada 4 pymes redujo personal. Según el informe que publicó Noticias Argentinas, basado además en un relevamiento de más de 400 empresas, esto muestra un deterioro generalizado en los indicadores con una confianza empresarial en retroceso y una creciente preocupación por la probabilidad de que la demanda siga bajando y cada vez más, como ya lo estamos viendo, el consumo sigue bajando. Esto de la mano con este dato. Ventas minoristas. Ventas minoristas que cayeron, este es un numerazo, 6%. Ventas minoristas de las pymes retrocedieron 2% interanual en julio, cayendo por tercer mes consecutivo y volvieron a tener una merma mensual de acuerdo a el relevamiento elaborado no por el MTE, por la CAME. Sí. Que además por la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa. La especulación del gobierno y de algunos economistas cercanos al gobierno con respecto a estos números era que el 24 iba a ser el año de la caída interanual. Y el 25 iba a ser el año en que por ahí había una caída intermensual, pero la interanual, como se venía de un pozo que fue el año 24, iba a ser siempre para arriba. Pero ahora ni la interanual pueden subir y la intermensual obviamente va para abajo también. Sí, en la comparación mensual, el índice arrojó que los comercios registraron un nuevo descenso en el consumo del 5,7%.
Claro, por eso tiene que ser muy fuerte la caída para... Pero además, recordamos que el mes pasado tuvimos el aguinaldo, ¿no? Que se supone que es, digamos, tanto julio como diciembre son los meses en donde, digamos, se repunta un poco, digamos, la actividad comercial. Cosa que evidentemente no sucedió. Durante julio las ventas en los distintos rubros estuvieron condicionadas por factores económicos, dice el informe, que limitaron el consumo, como el endeudamiento de los hogares, el uso restringido del crédito y el aumento de los costos operativos. Esto es lo que dice el relevamiento de la CAME, un panorama tremendo, y ante este contexto los comercios recurrieron a promociones, cuotas sin interés, descuentos, mientras que en algunos casos se incorporaron servicios como entrega a domicilio, venta online. Esto es parte del informe de la CAME. Este contexto, desde la CAME precisaron que las compras se concentraron en productos de primerísima necesidad y montos bajos que en una fuerte planificación del gasto. Así que realmente uno no puede ni imaginar que en la comparativa intermensual la caída haya sido del 6%, teniendo en cuenta, insisto, con que el mes pasado tuvimos mes de aguinaldo. Así que, bueno, uno debería suponer que el próximo mes, cuando se haga esta misma medición, va a ser, o por lo menos no hay ninguna posibilidad de que esto pueda remontar o repuntar. Cambiamos de tema, ahora sí, ya vamos terminando, pero no queríamos dejar de mencionar lo que sucedió en el día de ayer con la emoción de los científicos y científicas después del último streaming submarino. Ahí vemos parte de lo que sucedió en el día de ayer. Tenían esa sorpresa para todos los que estábamos mirando en vivo y en directo del ROV, de ese robot, básicamente, donde estaban todos los contenedores, donde iban poniendo todas las muestras que iban después recogiendo. Lo sacaron el cartel, ¿no? Sí, claro. Ah, bueno, no, porque yo lo vi que lo ponían. Pero dije, si bueno, están, debe contaminar eso. Pero claramente, si también además analizan los microplásticos y todo eso, mirá si van a dejar ese cartel ahí abajo. Bueno, qué sé yo pero pregunto claro, por la duda, fue un ratito, fue como, fue una sorpresa, y después el robotito, Sebastián, no como los yanquis que la bandera la dejaron clavada a la luna. ahí arriba, contaminando. Sí. Lo agarraron de vuelta y lo pusieron en el robotito, que después subió a la superficie. Así que, bueno, terminó finalmente la histórica expedición del CONICET en el Smith Ocean Institute. Mucha emoción en los científicos. Ahí se los pudo ver en los últimos momentos en vivo, cada uno. Vieron que seguramente muchos de acá los deben haber visto. Por lo menos alguna de todas las transmisiones durante estos 20 días deben haber visto. Estaba el equipo de la mañana y el equipo de la noche. Claro. O sea, se iban turnando. Sobre todo los que iban hablando y contando qué era lo que iban encontrando, y los que iban dando las órdenes de dónde buscar, de qué recoger, de qué dejar, etcétera. Y cuáles iban a ser las muestras que necesitaban, dónde acercarse. Can we make some here? Take this y todo esto, que ya lo tenemos incorporado prácticamente. Ya es remera. Así nos hablamos en casa. Can we make some here o there? Así que fue impresionante escuchar los discursos muy emocionados y agradecidos, sobre todo con la universidad pública. Todos los que pasaron ahí, se juntaron el grupo de la mañana y el grupo de la noche, como era el último, y bueno, empezaron a agradecer todos. Fue realmente impresionante, y además, gracias por el apoyo. Fue lo que prácticamente dijeron absolutamente todos. Impensada la cantidad de gente que se sumó, casi te diría desde el principio, a los streaming del CONICET. Y bueno, ahí en el cartelito lo que decía era justamente: gracias por el apoyo, firmado por el Grupo de Estudios de Mar Profundo de Argentina, GEMPA, que ya todos estamos siguiendo, por supuesto, en Instagram, donde están subiendo imágenes de todo tipo, cosas maravillosas. Quiero decirles que todavía están arriba del barco. ¿Todavía? Que van a estar llegando mañana o pasado. Mira. Mañana o pasado. Bueno, vamos a ver cómo fue el cierre. Dale. Eran una banda. Ahí están todos saludando. No querían, Argentina. Y ahí estaban todos en el chat, los intensos, diciendo: pongan el himno, pongan el himno. No sucedió.
Pero la verdad que fue maravilloso, maravilloso. La primera vez que se explora esta zona en vivo, esto rompió todos los récords, más de 1 millón de visualizaciones y miles de personas que se conectaron diariamente. ¡Viva la ciencia argentina!, corearon algunos de los más de 30 investigadores argentinos y argentinas ayer domingo cuando estaban finalizando. Cuando lleguen a la Tierra, el trabajo no se va a detener, esto hay que decirlo, porque a partir de ahí van a empezar a analizar todas las muestras. Cada uno va a tener seguramente su material, su propio material recogido. Vieron que había quienes se especializaban, por ejemplo, en los corales, habían quienes se especializaban en las anémonas, bueno, etcétera. Sí, claro, Así que claro. cada uno de esos profesionales llevará entonces sus muestras, se separan, no es que van a seguir ¡Ay, trabajando no! juntos. Yo Eso quiero que como- estén juntos yo ahora. También, yo quería que estuvieran todos juntos. Dale, o sea, para siempre. para siempre. Y las familias pobres. No, pero viste que había una cordobesa, hay gente que vuelve a Puerto Madryn, hay marplatenses. ¿No viven hay todos que- en el CONICET? No viven todos en el CONICET. De hecho, creo que no hay nadie que viva en Yo el pensé CONICET. que el CONICET era como eso. Ese era como yo me lo había imaginé el dormis. CONICET como la aldea de los pitufos, con todos honguitos donde van los distintos científicos viviendo ahí. No, es así, no funciona así. no funciona así. Qué decepción, Bueno, realmente. agradecieron. Ciérrenlo el CONICET. Che, atención con esto. Agradecieron a los espectadores. Por supuesto que el entusiasmo que generó esto está haciendo que muchos estuvieran organizando la llegada Claro. de los científicos y científicas a tierra, a puerto, en Mar del Plata. Bueno, le dijeron, chicos, no. Los científicos están diciendo, gracias por todo, pero no. Necesitamos bajar un montón de cosas, necesitamos trabajar un montón. Les agradecemos, pero están pidiendo, por favor, que no vayan a recibirlo. Tenemos que laburar, dijeron. Sí. Pero que te vayan a recibir, deja no que te- seas arisco, Claro. CONICET. Dejate querer. Dejate querer, Déjate de viejo. abrazar. Bueno, Dejate querer. hoy... Si total, ya te tuviste, ¿cuánto estuvieron? Como 40 días, con las cositas, las muestritas, todo. Unas horas más no te va a hacer daño, CONICET. No, bueno, impresionante la verdad que lo que pasó, como venimos diciendo todos, mientras se está atravesando uno de los peores momentos en el CONICET, donde la ciencia argentina está atravesando sin lugar a dudas por el desfinanciamiento, por el maltrato que reciben los científicos y científicas, sobre todo la gente del CONICET. Digo que en contraste con lo que está pasando, haber permitido que todos los argentinos veamos cuál es el laburo que hacen, fue realmente fantástico. Ahora, no hay que olvidarse que todo eso también está pasando, ¿no? Y en ese sentido, nosotros esta mañana hablamos con Roberto Salvareza, que es presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires, y justamente ahí nos contaba sobre las cifras de la reducción del personal del CONICET, del INTA y del INTI. Esto también hay que saberlo, más allá de la emoción que haya significado toda esta incursión a las profundidades del mar argentino. La ciencia argentina, después de lo que fue el gobierno de Macri y en este año y medio de Javier Milei, si ya se sabe cuántos científicos se están yendo o cuántos científicos no se están formando por el tema de las becas también que se dan en el CONICET. ¿Hay algo de información sobre eso? Sí, nosotros tenemos bastante relevado el sector. El CONICET ha perdido alrededor de 1.100 científicos, técnicos y administrativos, debilitándose una institución que venía recuperándose. Pensemos que en el periodo 2019-2023 se creció en el financiamiento y se continuó la política de incorporación de científicos. Bueno, nosotros ya en este año y medio largo de Milei hemos perdido alrededor de 1.100 científicos en CONICET, y tenemos que pensar que hay otros 3.000 que se han perdido en la Comisión de Energía Atómica, en el INTI y en el INTA. O sea que hemos perdido más de 4.000 investigadores, lo cual es un desastre para un país que hoy tiene la tercera parte de los investigadores que tiene Estados Unidos, que tiene Israel, que tiene Corea, que tiene Alemania o que tiene Francia. O sea, nuestro país hoy estamos en una situación de pérdida de recursos humanos cuando tendríamos que tener muchos más. Y por el otro lado, estamos en el peor momento de financiamiento de la ciencia nacional desde los 2000.
Hoy Argentina invierte en ciencia, gracias al gobierno de Milei, como los países más pobres y más subdesarrollados del mundo. Ese es el escenario real. Pérdida de recursos humanos, pérdida de financiamiento, con los esfuerzos que se hacen, como en el caso de la provincia de Buenos Aires y la Comisión de Energía Atómica por la Comisión de Investigación Científica de la provincia. La verdad que es impresionante lo que contaba hoy Salvarezza con esos números, más de 4.000 científicos y científicas de los diferentes organismos, incluyendo el INTI, el INTA, el CONICET, se han perdido en este tiempo. Es impresionante y bueno, cuando hablaba de el nivel presupuestario es triste, pero también eso, digamos, como para terminar de la manera que empezábamos charlando con Ori de esta idea de por qué les molesta tanto a algunos, sobre todo a los seguidores de La Libertad Avanza, lo que pasó con el CONICET. Bueno, ahora lo entendemos, ¿no? ¿Por qué? Porque con estos números evidentemente no les interesa financiar la ciencia, la tecnología, el desarrollo científico-tecnológico de este país, y entonces cuando el CONICET sale con este streaming tremendo a mostrarle a la gente lo importante que es la ciencia argentina, lo preparado y lo capacitado que están los científicos y las científicas, claro, deja en evidencia que están desfinanciando a un país que pudo ser, que supo ser en su momento una potencia muy importante de desarrollo científico y tecnológico, y que ahora, bueno, eso está desapareciendo. Hasta acá la información nacional. Vamos a ver qué es lo que pasa muchísimo a nivel internacional. Muchísimo, es muy difícil elegir de qué hablar. Vamos a empezar con un par de noticias acá en la región antes de terminar en Gaza. Empezamos en Colombia, precisamente, donde murió Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial luego del atentado que sufrió en Bogotá. No sé si se acordarán de esto, en junio pasado, durante un acto de campaña. El mal todo lo destruye, mataron la esperanza, dijo el expresidente Álvaro Uribe, que es además líder del Centro Democrático, el partido al que pertenecía Uribe Turbay. Lo aclaro, no tiene ningún vínculo. No es familiar, no tiene vínculo familiar. Y que es además el principal partido opositor, digamos, del gobierno de Gustavo Petro, quien a su vez lamentó la muerte del senador. La vida está por encima de cualquier ideología, dijo el presidente colombiano. El autor material, recordemos brevemente, el autor material de ese ataque, del atentado contra ese precandidato presidencial, un menor de 15 años de edad, fue detenido casi inmediatamente después de lo que terminó siendo un asesinato. Además, otras 5 personas fueron arrestadas mientras sigue avanzando la investigación para dar con los responsables intelectuales. Lamentablemente, Colombia tiene un muy largo prontuario de violencia política que se acaba de volver a manifestar, esta vez dirigida contra un dirigente político de derecha, y eso va a tener consecuencias en el tablero político, por supuesto. De hecho, apenas sucedió el ataque, ya la derecha política y la derecha también mediática, que tiene mucho poder en Colombia, bueno, acusaba a la izquierda y en particular al gobierno de Gustavo Petro de estar detrás del atentado. Nos quedamos en Colombia, pero para hablar de otro tema. Este domingo Gustavo Petro cruzó a Donald Trump, aunque sin nombrarlo, por... Escuchen esto, es muy interesante y en el transcurso de esta semana vamos a volver sobre esas noticias. Una posible operación militar contra Venezuela. En un tuit, Petro advirtió que cualquier operación justamente de esa índole militar, sin la aprobación de los países hermanos, acá estoy citando, ¿no?, recuperando palabras que el mismo propio presidente utilizó, es una agresión contra América Latina, Latinoamérica y el Caribe. Esa advertencia llega en un contexto particular. Llega después de 2 noticias clave. La primera noticia es que Estados Unidos anunció la semana pasada, el jueves pasado, una recompensa de $50 millones por cualquier información que permita capturar a Nicolás Maduro, el presidente venezolano, a quien la fiscal general, Pam Bondi, acusó de ser, y acá cito textualmente, uno de los mayores narcotraficantes del mundo. Petro respondió que la solución no pasa en Venezuela por capturar líderes políticos, sino por un diálogo
abierto y elecciones libres en ese país. La segunda noticia es que Trump firmó en secreto una directiva para autorizar el uso de la fuerza militar contra cárteles de droga en América Latina, clasificados como grupos terroristas, lo que podría abrir la puerta a operaciones militares directas acá en esta región. La información, esto es una bomba noticiosa que cayó el viernes, es una información que fue divulgada por el diario estadounidense The New York Times, pero no ha sido confirmada todavía oficialmente. Sobre ese punto en particular, la cuestión de una intervención militar estadounidense, tanto el presidente de Colombia, Gustavo Petro, como Claudia Sheinbaum, ¿no?, la presidenta de México, ambos presidenta de países que podrían ser justamente alcanzados por esa medida, bueno, ambos ya por supuesto salieron a rechazar de manera muy tajante lo que parece ser el plan más o menos secreto de Donald Trump. Y ahora sí, terminamos en Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a 6 periodistas en un ataque dirigido contra la tienda de campaña en la que trabajaban y vivían a las puertas de un hospital, el Hospital Al-Shifa, en la ciudad de Gaza. 5 de ellos del canal Al Jazeera. Uno llamado Anas Al-Sharif, de 28 años de edad, que estamos nombrando muchos porque se había convertido en el rostro más emblemático de la cadena Al Jazeera y de la cobertura del genocidio en Gaza. Un territorio al que, recordemos, el gobierno israelí prohíbe el ingreso de la prensa extranjera. Minutos apenas antes de ser asesinado, publicó un último video del cielo de Gaza enrojecido por los bombardeos constantes, y así lo describía de hecho en el mensaje que acompañaba en ese video. También les voy a leer el mensaje que escribió a principios de abril, el 6 de abril, lleva esa fecha, pero estaba escrito para ser publicado solo si él moría. Así que salió a la luz en las últimas horas. Dice, entre otras cosas: viví el dolor en todos sus detalles. Conocí la pena y la pérdida una y otra vez. A pesar de eso, nunca dudé en transmitir la verdad tal como es, sin distorsiones ni tergiversaciones, con la esperanza de que Dios fuera testigo de quienes permanecieron en silencio, de quienes aceptaron que nos mataran y de quienes ahogaron hasta nuestro último aliento. También dice en otro fragmento de ese mensaje: ni siquiera los cuerpos destrozados de nuestros niños y mujeres conmovieron sus corazones o detuvieron la masacre a la que nuestro pueblo ha sido sometido durante más de 1 año y medio. Refiriéndose, por supuesto, a cuando estaba escribiendo ese mensaje, a principios de abril, 1 año y medio. Ya estamos por cumplir 2 años, ¿no?, de ese genocidio. Por supuesto, y como siempre, que el ejército israelí alegó que Al-Sharif era jefe de una célula terrorista de Hamas y dirigía ataques con cohetes contra civiles y tropas. Bueno, desde el Comité de Protección de los Periodistas dicen que el patrón de Israel de etiquetar a periodistas como militantes de Hamas, ¿no?, sin aportar pruebas creíbles, plantea, ellos lo dicen de ese modo, serias dudas, claro, de mínima, ¿no?, serias dudas sobre su intención y el respeto por la libertad de prensa. Los periodistas son civiles y nunca deben ser atacados. Los responsables de estas muertes deben rendir cuentas. En Gaza, Gaby, ya fueron asesinados más de 230 periodistas desde aquel 7 de octubre de 2023. Esto no hace más que, además, digamos, poner en jaque la posibilidad de que cualquier periodista pretenda ir a, digamos, transmitir. Sí, incluso ahora que están hablando de abrir la puerta para que algunos puedan acceder, obviamente eso es una forma también de disuadir. Lo que también deja en claro, además de amedrentar, igual me parece que estamos más allá incluso de ese objetivo, es que el objetivo siempre fue eliminar cualquier testigo
de los crímenes de guerra que se cometen, que las fuerzas israelíes cometen a diario como parte del genocidio contra el pueblo palestino Que no haya en la testigos. franja. Que no haya testigos. La verdad, Gaby, ya uno no sabe cómo decirlo. No hay más margen para el silencio. No hay más margen para... Hace mucho tiempo que no hay más margen. Pero cada día y cada nueva noticia nos viene a confirmar a todos nosotros, que no hay más margen para el silencio ante el genocidio. Las informaciones, las principales, nacionales e internacionales, las cerramos como siempre con la información del clima. Maldita suerte. De 14 a 17 horas. En El Destape 1070.